Vamos a ver cómo les fue. Mm, la C, la C, la C. La mayoría ha respondido la C. Correcto. Muy bien. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno lingüístico que tenemos acá? Es la diglosia, ¿sí? ¿Qué nos dice la diglosia? Bueno, la diglosia es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un dominio o preferencia frente a otro, que es relegado a las situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folclore. Correcto, para los que la atinaron, la B no es la B. Pues recuerden que dentro de las comunidades indígenas existe el concepto de la interculturalidad y esto está parte del sistema educativo. Pero lamentablemente todos los trámites legales, como bien lo dice ahí la opción, se los hace en español, no están en quichua, ¿no? Y si fueran en quichua, los abogados tendrían que aprender quichua también. Continuamos con la siguiente pregunta.
¿Listo? ¿Cómo les fue, chicos? A ver. La B, la mayoría la B, la C, la A. José, Melanie, la A. Juan, Dominique, la C. El resto, la B. Bueno, a ver. La respuesta correcta es la B. Por supuesto que sí. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, hay que tomar muy en cuenta este tipo de preguntas, porque estas están muy presentes en las pruebas. Siempre van a estar. Desde que inició la prueba Ser Bachiller, eh, no han sacado este tipo de preguntas y les toman muy en cuenta, ¿no? Siempre van a estar ahí presentes. Tenemos al autor, José de la Cuadra, que fue un escritor ecuatoriano, como su nombre lo dice, miembro del grupo de Guayaquil, considerado uno de los cuentistas más destacados. Ya, hasta ahí, perfecto. Nos da la referencia, quién es el autor. Una de sus obras más importantes es la novela Los Sangurimas, es la más conocida, incluso si ustedes lo buscan en YouTube, hay la película de Los Sangurimas. Si no leyeron el libro, vean la película, sí es buena, es interesante, ¿ya? De acuerdo al argumento, ahí tenemos a los personajes principales, Don Nicasio, que era el papá de los otros hijos. Los hijos eran, en cierta forma, eh, digámosles, no sé, definir la palabra como malvados, de cierta forma, porque cometieron ciertos actos que no iban de acuerdo, ¿sí? Lo interesante de esta novela, Los Sangurimas, es que eh, es como que se quería retratar la vida del viejo este, pero acá lo retratan como que en la vida de los Montubios, ¿sí? Esta novela fue escrita por José de la Cuadra en 1934, ¿sí? Es muy importante porque en esta novela crea un nuevo concepto de la identidad del costeño ecuatoriano a través de símbolos relativos a la naturaleza por su arraigo a la fuerza y resistencia más que a la sociedad clasista que lo intentaba marginar. Esta novela consta de 3 partes. Hablamos de el tronco añoso, las ramas robustas, torbellino en las hojas. Este tipo de novela abarca parámetros antropológicos y sociológicos que amplían los horizontes de la lectura. Evita representar al Montubio como simple campesino, ¿ya? Este autor se motiva por la belleza de la cultura de los Montubios, presenta la realidad de la marginación dentro de la sociedad ecuatoriana en la década de los años 30. Además de desafiar años de tradición etimológica, creándoles una nueva identidad. Esta novela fue adaptada como miniserie en Ecuavisa bajo la dirección de Carl West y producida por José Romero. Igualmente también fue llevada al teatro. Es muy famosa esta novela, sí, es bastante apreciada en la cultura ecuatoriana. Vamos con el siguiente, La Tigra. La Tigra también hay una película, ¿sí? Ahora que están ahí en el encierro y no tienen más que hacer, imagino que muchos pasarán horas y horas viendo solo Netflix. Les recomiendo que vean películas ecuatorianas, más que todo basadas en obras literarias, que sí las hay. Sí las hay, por ejemplo, La Tigra. Esta es una película ecuatoriana que se estrenó en los años 90, dirigida por Camilo Luz Uriaga, basada en el cuento anónimo de José de la Cuadra. ¿De qué se trataba un poco esta novela? En el corazón mítico del profundo Ecuador vive la indomable Francisca, conocidos por todos como la Tigra. Ella es la hermana mayor de 3 huérfanas. Masa Blanca, un curandero negro, predice su futuro y le habla de un hechizo de la salvación
para los pecados de, de las dos hermanas mayores. Sara, la hermana menor, debe mantenerse virgen y vivir siempre junto a ella. De otra forma, perderían su tierra y su sustento. Francisca y Juliana son vigilantes rigurosas de su pequeña hermana. No le permiten ningún tipo de placer sexual, ni siquiera bailar. Pero a pesar de todo lo estrictas que son con Sara, una vez que ella está encerrada durante la noche, Francisca y Juliana no se niegan nada a sí mismas, bebiendo en exceso y compartiendo a Ternerote y otros amantes. La aparición de don Clemente, un vendedor ambulante que se enamora de Sara, precipita la confrontación entre la tigra y las fuerzas de la autoridad. De acuerdo con la denuncia que ésta presenta, Francisca ha secuestrado a la hermana más joven y se niega a dejarla casarse con él, ¿no? Y ahí empieza todo el trajín, toda la pelea con respecto a esta novela. Continuamos con esta situación de las preguntas para la prueba de ser bachiller. Es importante que conozcan un poco de nuestra cultura ecuatoriana. Esto es parte de nuestra cultura ecuatoriana, ¿ya? Especialmente la costeña. Sigamos. ¿Listo, muchachos? A ver, voy a leer su respuesta, a ver cómo les fue con esta pregunta. Muy bien. La mayoría, muy bien, la mayoría parece que fue mucho mejor con esta pregunta que con la anterior, porque la anterior creo que sí estuvo un poco flojo, ¿ah? Pero no importa si se equivocan, aquí yo les voy dando información, les voy comentando y les voy indicando, ¿ya?
La respuesta correcta es la C. Voy a ampliar un poco más de esto, ¿ya? Porque aquí estamos en una pregunta de nivel pragmático semántico, más semántico que pragmático. A nivel semántico porque tenemos que entender lo que significa la palabra connotativo, como su nombre lo dice. Es aquel que funciona en doble sentido o también funciona como una metáfora. Aquí nos enfrentamos a una metáfora. Si yo le cambio lo que les estoy solicitando como pregunta, lo que puedo poner es identifique la metáfora. Está cambiado. En vez de ponerles metáfora, les pusieron el sentido connotativo, que es lo mismo, ¿sí? En cambio, si tengo un tipo de pregunta con un lenguaje denotativo, en cambio, esto tiene que ver con lo que se encuentra en el diccionario, el significado que está en el diccionario. No hay otro tipo de interpretación. Es una interpretación literal. Lo que me dice el diccionario, eso es. En cambio, el connotativo es la otra interpretación, de una forma metafórica o de doble sentido. Correcto, la respuesta, chicos, muy bien, perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí vamos a entrar a un tema muy interesante que está presente en la prueba. Y vamos a ver un poquito de teoría y luego vamos pasando a los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver lo que son los argumentos y los tipos de argumentos, ¿ya? Muchos conocen, otros no. Imagino que esto ven bastante en el colegio. Los argumentos empiezan a ver desde primero de bachillerato hasta tercero. En todos los textos de literatura, lengua y literatura van a ver los tipos de argumentos, especialmente cuando tengan que componer ensayos o microensayos o como quiera que se llame. Entonces, un argumento, para argumentar es necesario conocer la estructura de un texto argumentativo, ¿sí? Para saber qué argumentos se debe seleccionar y emplear para convencer a un auditorio. Por eso yo les contaba viendo el supuesto debate, entonces fue entre como que medios argumentos, entre medias falacias. Entonces hay que tener la suspicacia para saber si los candidatos en realidad están diciendo verdad o te está diciendo mentiras o no, sus argumentos no tienen coherencia. Un argumento es una expresión escrita u oral que manifiesta un razonamiento, para aprobar, apoyar, justificar o rechazar una idea u opinión basado en una tesis, ¿no? Este argumento, ¿de qué se conforma? Más o menos lo que estaba viendo en las preguntas, tenemos unas premisas y luego van las conclusiones. Ya. Estos son los elementos de la argumentación. De esta forma se están presentando las preguntas en la que les están solicitando que busquen las ideas principales, la idea fundamental, la postura, etcétera, etcétera. Tenemos un tema, asunto sobre el que se discute o sobre lo que nos está hablando. Tenemos la tesis, postura que el autor tiene sobre el tema y los argumentos, conjunto de razones que se usan para defender la tesis. Y aquí los argumentos pueden ser variados. ¿Listo? El primer tipo de argumento, el argumento de analogía. Como su nombre lo dice, analogía significa algo semejante. Se defiende una idea o un hecho basándose en que es parecida a otras que están muy aceptadas. Tenemos el ejemplo. Si has llevado bien las clases online, el curso que viene no tendrás por qué tener problemas con las clases presenciales nuevas. Como vemos, son situaciones comparables en las que se deducen cosas entre semejantes, ¿no? Son como dos ideas que se asemejan, ¿sí? Que están siendo como que aceptadas. A eso se refiere como argumento de analogía. Tenemos el argumento de autoridad. Este tipo de argumento es apoyado en un enunciado que dice porque lo digo yo. Lo apoyamos en lo que ha dicho una persona o una institución, con la diferencia que ésta es experta en esa materia o es reconocida por su superioridad intelectual, entre comillas.
Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo de 10 años apague el ordenador o el móvil, le digo que los médicos y los psicólogos dicen que ese tipo de luz altera el sueño, que es malo para la vista, etc. Aquí te estás apoyando en los argumentos de los médicos como una autoridad, como algo superior. Tenemos el argumento de ejemplificación, en donde se demuestra la teoría con ejemplos para que la audiencia y el receptor lo entiendan mejor. Es acercar la idea que se quiere transmitir, ¿sí? En donde se habla de algo cercano, algo que se entienda o lo que se conozca o lo que haya vivido. Entonces, por ejemplo, decir, las oraciones coordinadas son como un feat entre Shakira y Beyoncé, y las subordinadas como uno entre Rosalía y J Balvin. Para explicar que en las oraciones coordinadas la relación es entre elementos equivalentes o con el mismo peso, y que en las subordinadas no es una parte que hace su función, pero la principal es otra. Este es un tipo de ejemplo, ¿no? En donde se está utilizando para explicar algo, alguna cuestión o algún hecho para argumentar algo que se quiera defender. Vamos, tenemos los argumentos de hecho. En cambio, este tipo de argumentos de hecho son los que se basan en pruebas observables. Por ejemplo, la tesis, este año ha llovido muy poco. Puede sustentarse en un argumento de hecho como el siguiente. Los pantanos están a un tercio de su capacidad. Entonces, eso es un hecho. Sí, eso viene a ser un hecho que está siendo como demostrado por medio de algo que está sucediendo en la realidad. A eso se refiere argumento de hecho. Tenemos los argumentos racionales. Los argumentos racionales son aquellos que se basan en las ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Un ejemplo de argumento racional para apoyar una tesis. No hay que contaminar el mar. Sería el siguiente. El mar es una fuente de vida. Viene a ser un argumento racional, en donde es aceptada por la sociedad. Muy diferente con el de hecho. Cuidado, se vayan a confundir. Que suenan parecidos, pero no son. El de hecho es otra cosa y el racional es otra cosa. Porque el racional está, en cambio, como que acepta toda la sociedad. No puede ser un argumento racional. El calentamiento global es causado por el ser humano. Entonces, todos tenemos la conciencia social de que el calentamiento global es a causa del ser humano. Vamos con el primer ejercicio a ver cómo les va.
Listo, vamos a ver. Yo creo que respondieron los que tenían que responder. Muy bien. Parece que no quedó claro esta parte. La respuesta correcta, la D. Vamos a ver, chicos. No se preocupen. Mejor que se equivocaron para explicarles de mejor forma y que les quede mucho más claro este tipo de preguntas porque estas sí las van a encontrar en la prueba. A ver, ojo con lo que nos está pidiendo, primerito, con lo que nos está pidiendo. Solamente el fragmento señalado con negrita. Solo eso. No nos está mencionando nada más. Entonces hay que leer solo esto. Me imagino que se confundieron por esto. Cierto, por lo que dice acá al inicio. Pero ojo, dice, según la UNESCO, la población no posee elementos para decidir ante la desinformación. ¿Ya? Este es un argumento de autoridad. Sí, por supuesto que sí. Pero nos está pidiendo que solamente esto, lo que está aquí, esto de aquí. Entonces dice, un estudio desde aquí, un estudio internacional muestra que los llamados nativos digitales no logran identificar una noticia real de una falsa. Desde aquí, más o menos, para que tengan una idea, no viene a ser un argumento de autoridad. El argumento de autoridad solo llega hasta aquí nomás. Porque este tipo de preguntas sí se presentan, pero de otra forma. Pero aquí solamente nos dice que leamos el fragmento y este fragmento hay que identificar el tipo de argumento. Pero acá nos dice un estudio internacional. Entonces acá nos menciona el estudio reveló que el 80% de los chicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, no es causal. ¿Por qué no es causal? Porque el argumento, este tipo de argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Es decir, A causa B. A eso se refiere este tipo de argumento. Aquí no es causal, no tenemos una causa, no hay. Porque A produce B, no existe. Tampoco de definición, porque no hay un concepto. Autoridad, tampoco, porque otra cosa hubiera sido que esto que está aquí dijera de la siguiente forma que yo les voy a mencionar. El argumento de autoridad está hasta aquí, perfecto. Y aquí, si nos hubieran puesto el estudio internacional efectuado por la UNESCO revela que, entonces ahí sí es un argumento de autoridad, pero el argumento de autoridad solo llega hasta aquí, solo hasta aquí. Y más que argumento, la población no posee elementos para decidir ante la desinformación. Ojo, esto más que un argumento, ¿qué viene a ser? Una tesis. Esta es una tesis. Esta es una tesis. Esta es una tesis porque está afirmando. Es algo objetivo. Espero que les haya quedado claro, chicos. Esto de aquí es un hecho, que es un argumento de hecho, ¿ya? Por lo general, los argumentos de hecho son aquellos que se basan en pruebas observables, ¿sí? En donde nos puede mostrar no solamente datos, sino que es un hecho que está pasando, que está sucediendo, es algo observable, que está ahí. ¿Estamos? Es un argumento de hecho que refuerza, que está reforzando la tesis que está aquí. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta, me pueden escribir en el chat, pero espero que con esta explicación les haya quedado un poquito más claro con los argumentos. No sé si hay alguna pregunta, me la pueden escribir en el chat y les voy leyendo, ¿ya? Por no leer la orden. Exacto. Exactamente, María Mercedes. Tienen que leer lo que les está pidiendo. Yo sé que se confundieron, yo les entiendo, porque dice, no, es que el argumento de autoridad dice según la UNESCO, porque está la UNESCO es de autoridad, pero no te está pidiendo eso. ¿Qué te está pidiendo? Solamente el fragmento señalado con negrita, nada más.
son preguntas que a veces, por eso es importante leer bien la orden. ¿Qué les está pidiendo, chicos? Pilas, 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 muchachos. Bueno, dice un ejemplo de causal. Un poquito más sobre argumento de autoridad. Ya, listo. Vamos con la pregunta de Natalie. Un ejemplo de argumento, argumento causal, ¿ya? Ya te voy a mencionar. Como su nombre lo dice, ¿no? Un argumento causal A, es decir, provoca B. Mi perro ha muerto porque comió un cebo envenenado. Pues a mí me preguntas, ¿por qué murió tu perro? Porque mi perro comió un alimento que estaba envenenado. ¿Listo? Una situación A causa una situación B. A eso se refiere el causal. Es más sencillo de entenderlo. Sí, espero que te haya quedado claro, ¿no? Por ejemplo, un argumento, otro tipo de ejemplo de argumento causal. Si como mucha pizza, me voy a empachar. Vamos. ¿Quieres pizza? No, porque si como mucho pizza, me voy a empachar. Entonces tengo un argumento A que es un momento A que causa un momento B. A eso se refiere argumento causal. Dice, ¿me puede explicar un poquito más sobre el argumento de autoridad? Sí, te entiendo, entiendo que se confundieron un poco, pero tengan en cuenta que cuando se trata de un argumento de autoridad, siempre lo van a citar. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, no lo está citando más acá, o sea, no lo está citando aquí. Por eso yo les mencionaba, si fuera de autoridad, porque a veces los argumentos de autoridad no solamente son instituciones, el argumento de autoridad también se basa en personas que son expertas. Por ejemplo, aquí dice Roxana Morduchowicz, experta en comunicación digital, afirma que esto es un argumento de autoridad. Esta es la autoridad, ella es la autoridad, porque es una experta y está diciendo lo que está aquí. Pero no nos está pidiendo esto, solamente nos pide que identificamos lo que está en negritas, nada más. Recuerden que el argumento de autoridad son cosas que dicen, porque son las instituciones, las primeras instituciones o voceras de cierto acontecimiento, o personas expertas en un tema. Entonces, Roxana es una autoridad porque es experta en comunicación. Por ejemplo, en mi caso, ¿ya? Yo les estoy ayudando aquí en ciertos tips para poder resolver los ejercicios. Soy un experto, podríamos decirlo así, en resolver estos ejercicios y estoy dando mis argumentos para decirles de cómo se tiene que resolver estos ejercicios. Espero que te haya quedado claro, Melanie. No sé si tienes alguna pregunta más. A eso se refiere argumento de autoridad. Perfecto. Muy bien. Vamos a lo siguiente, ¿ya? Bueno, vamos a este tema que también está presente en la prueba Ser Bachiller. Tiene que ver con las desviaciones del discurso. Ojo, mucho ojo con esto que les voy a enseñar. O sea, más que enseñarles refrescarles, porque son cosas que les dan en el colegio, pero yo entiendo que en no todos los colegios les dan de todo. Siempre hay cositas que les cortan y no les enseñan bien. Bueno, vamos a hablar sobre las desviaciones del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ciertos discursos no cumplen con su objetivo y puede darse por varios factores. Dentro de estas complicaciones son a las que se denomina desviaciones del discurso. Entre estas tenemos ambigüedades, contradicciones, falacias, distorsiones y otras desviaciones que, si bien afectan estos objetivos, es decir, lo que se quiere llegar a dar, no se verán por sus cuestiones muy técnicas, sino que son muy sutiles, en donde las personas desvían lo que quieren decir. Y este tipo de desviaciones del discurso lo utilizan mucho los medios de comunicación y los políticos. Bastante, podría decirlo yo. Vamos con el primero, ambigüedades. Se denomina ambigüedad a toda palabra o frase que puede ser entendida en más de una forma. Esta puede ser considerada como un vicio del lenguaje, es un vicio del lenguaje en sí, cuando su uso se lo hace de forma inconsistente, aunque también puede ser
considerado un recurso literario cuando se la usa de forma intencional. La ambigüedad es un poquito complicado de identificarlos porque es bien sutil, es bien sutil cómo se lo utiliza. Por ejemplo, yo puedo decir, necesito un detergente para mi ropa biodegradable. Entonces, o sea, ¿qué pasó? A ver, si tu ropa es biodegradable, ¿por qué necesitas un detergente? Es un poco como que ambiguo eso, ¿no? Y puede ser otro, ¿no? Eh, Vimos a Juan paseando, pero ¿dónde? O sea, es como que no completan mucho la frase, ¿no? Vimos a Juan paseando y no te dice totalmente. Pues tú le tienes que preguntar, pero es un poco ambiguo, dime dónde lo viste. ¿Lo viste en el parque? ¿Lo viste, no sé, corriendo? ¿Lo viste trotando? A eso se refiere un poco la ambigüedad. Cuando hay otro, cuando el ladrillo chocó con la pared, se rompió. A ver, es un poco ambiguo. ¿Por qué? ¿Por qué es ambiguo? Porque si tú lanzas un ladrillo contra una pared, puede ser que se rompa o puede ser que no se rompa, depende de la fuerza como le lances. Es un poco ambiguo el asunto también, ¿no? Para sintetizar un poco más, la ambigüedad se da cuando una expresión permite dos o más interpretaciones. Es decir, la ambigüedad depende mucho de un contexto, de la cantidad de información que tiene el receptor sobre aquello de lo que habla. Es decir, la ambigüedad entra cuando no nos dice todo, o sea, deja algo ahí como que no nos dice realmente lo que está pasando, o sea, no nos dicen todo, no nos están mencionando todo, y eso pasa bastante en los noticieros, ¿no? O cuando un político habla, no lo dice todo, hay cosas que se guardan, ¿sí? Entonces, para ello es muy importante conocer las palabras polisémicas. ¿Qué quiere decir con esto de las palabras polisémicas? Son aquellas palabras que tienen más de un sentido y por lo tanto favorecen la ambigüedad si no se conoce el contexto en que se dice una frase. A eso nos referimos, a la ambigüedad por polisemia, cuando no se utilizan bien las palabras y esa palabra está dentro de un contexto y nos cambia totalmente el sentido, ¿sí? De ahí tenemos, dentro de la ambigüedad también hablamos un poco sobre la anfibiología. ¿Qué es esto? Son tipos de errores gramaticales. Esto se da cuando no se comprende a cuál de los elementos de una oración refiere un determinado modificador. Entonces, por ejemplo, puede ser, cuando apoyamos el cuadro sobre la mesa, se rompió, pero ¿a qué se refiere? ¿Se rompió el cuadro o se rompió la mesa? Entonces ahí tenemos una ambigüedad, ¿no? Va por ahí el asunto, este tipo de errores de ambigüedad, y más que todo en la parte de desviación del discurso. Es ambigüedad, no nos está diciendo todo, está dejando algo ahí, no lo dice o nos distorsiona de cierta forma el mensaje, lo que quiere decir. Siguiente, contradicción. La contradicción es una figura en la que el hablante opone lo dicho a algo dicho con anterioridad. En el caso de los discursos, es un recurso que se le puede usarse con un sentido estético y para realzar el valor de su mensaje. Es como que dicen una cosa y después dicen otra, o dijeron una cosa anteriormente y después dicen otra cosa. Entonces a eso se refiere a una contradicción, ¿no es cierto? Es como decirles, a ver, mañana les voy a pasar todas las diapositivas y no les envío todas las diapositivas, les envío otra cosa. O hoy día vamos a resolver 20.000 ejercicios y no resolvemos los 20.000, resolvemos solo 10 o 15. Entonces queda como que me dices algo, pero a la final no terminamos haciendo lo que están diciendo anteriormente. Entonces se contradice un poco. O puedo decirles un fundamento de que el agua es dulce, ¿ya? Les puedo decir el agua es dulce, pero después yo digo, no, ciertas investigaciones dicen que el agua es más dulce. Entonces, como que se contradice un poco. Es dulce, pero yo digo es un poco más dulce y a veces un poco salada.
porque tanta investigación que se ha hecho dice que el agua no es dulce. Entonces se contradice un poco con lo que están diciendo anteriormente. A eso se refiere a las contradicciones, se contradice a sí mismo. La falacia. Bueno, ya vimos un poco sobre las falacias, ¿no? Es una mentira o engaño con el que se pretende dañar a una persona sin que ésta se dé cuenta. Y las falacias se usan cuando el emisor de un discurso sabe que no podrá lograr su objetivo o beneficio sin el uso de la mentira. Bueno, ya vimos un poco de las falacias, así que paso. La distorsión. En cambio, esto se denomina a una distorsión en el discurso o en el lenguaje cuando el emisor el mismo emisor hace que estas palabras pierdan su significado genuino, con la finalidad de rebajar su impacto y volver relativa su trascendencia. Es más o menos como que, como les menciono, eh, no sé, en campañas políticas, por ejemplo, yo puedo utilizar una palabra en la que diga yo no soy ladrón, por ejemplo, pero la gente sabe que he robado, ¿no? Entonces yo no le puedo dar trascendencia a esa palabra. Es como que le rebajo esa palabra. No lo voy a poner ladrón, lo voy a poner yo no soy corrupto. Entonces, ladrón es como más fuerte que corrupción, porque en corrupción involucra a muchas personas. Incluso la palabra corrupción le puedo reducir un poco más. Yo no soy deshonesto. Entonces, deshonesto le va reduciendo a lo que está diciendo la otra palabra. Entonces, la finalidad del mensaje es que esas palabras vayan reduciendo su impacto. Porque hay palabras que son un poco más fuertes, pero estas palabras se van reduciendo dentro de lo que es la distorsión. ¿Estamos? Es decir, que voy rebajando ese impacto, el impacto que tiene esa palabra con respecto a un discurso. ¿Listo? Esto de las desviaciones del discurso suena así como que parece sencillo en la teoría, pero otra cosa es ya ponerse a hacer los ejercicios y vamos viendo, ¿ya? Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver cómo les va.
Listo, jóvenes, aún. Vamos a ver cómo les fue. Leo sus respuestas. A ver. Algunos se han ido por la B, la D, la D, la D, la B, la D, la C, la C, la D. Bueno, están un poco divididos, pero la mayoría está yéndose por la D y poquitos han puesto la C y otros la B. La respuesta correcta es la D. Muy bien, vamos a ver. Retroalimentación, ¿ya? Identifique el enunciado que explique la desviación presente en el discurso. Tenemos a un político que está hablando sobre la paz, ¿no es cierto? Relación con los procesos de paz, un punto prioritario en su plan de gobierno. Tenemos muchas deudas con muchas regiones, familias, personas, y es vital nuestro equipo saldar todas. Yo pienso, vamos acá, es acá. Yo pienso que sobre muchos procesos es necesario que haya justicia, se conozca la verdad y que haya reparación para no ir más allá de toda esta comedia que está ocurriendo. El Estado, escúchenme bien, se compromete con la paz y su gente. Este es un conector muy importante. No obstante, debido a la reciente necesidad de reparación en la infraestructura estatal afectada, esto de aquí también es importante, por las inundaciones, nos veremos obligados a enfocar todos nuestros esfuerzos en ello, manteniendo la seguridad de todas y todos los funcionarios ejes principales. Entonces, de todas y todos los funcionarios ejes principales de la nación. Entonces, dice, el candidato apoya su discurso en el entendimiento que tiene la gente acerca de los procesos de paz y la falta de diversión social, crea un discurso de índole populista, negado, porque si fuera un discurso de índole populista, siguiera hablando con respecto al pueblo, lo popular, hay que darle al pueblo lo que es del pueblo, etcétera, etcétera, pero no. Muestra seguridad plena en su autoridad política, por lo que se permite faltar a su palabra en lo referente a los procesos de paz e inversión social. Esto de aquí, esto de aquí, ¿no le suena más como una opinión? ¿No es cierto? Suena como una opinión, en realidad. En su contenido, ojo, deja inválida la idea de prioridad de su campaña hacia los procesos de paz frente a la importancia de rescate de bienes inmuebles. Por lo tanto, esta es la correcta. ¿Por qué? Dentro de las desviaciones del discurso, ¿se acuerda que vimos algunas? Aquí.
Esta es una distorsión. Se denomina una distorsión en el discurso o en el lenguaje cuando el emisor del mismo hace que las palabras pierdan su significado genuino, esto es importante, con la finalidad de rebajar su impacto y volver relativa a su trascendencia. Es una distorsión. Por lo tanto, ¿aquí qué sucede? Está minimizando. O sea, claro que la paz es importante, pero más importante son los funcionarios de la nación. O sea, esto de aquí es más importante que lo que está acá arriba. O sea, lo que nos permite aquí darnos cuenta que lo primero que nos dice no es importante, es más importante lo que nos dice acá. Porque aquí dice ejes principales a enfocar todos nuestros esfuerzos en ellos, manteniendo la seguridad de todos. Entonces, a esto lo está minimizando. A eso se llama la desviación del discurso. ¿Qué tipo de desviación tenemos acá? Una distorsión. Está minimizando lo de arriba, está haciéndole pequeñito. ¿Estamos? Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. A ver, chicos, ¿cómo les fue? Bueno, les leo sus respuestas. Todavía siguen respondiendo. A ver, sigan nomás poniendo las opciones que crean que son las correctas.
¿Listo? Vamos a ver. La mayoría puso la A y 2 personas pusieron la B. Vamos a ver, la respuesta correcta es la A. Vamos, ¿ya? Muy bien. Este tipo de preguntas, identifique la idea implícita del discurso. ¿Por qué les señalo siempre esto? Porque es importante que lean lo que les está solicitando, ¿ya? La idea implícita del discurso. Cuando me habla de la idea implícita de los discursos, también es como un poco de inferencia. Esto tiene que ver también un poco con la inferencia, ¿no? De deducir y buscar lo que no nos está diciendo el texto, ¿sí? Hay que leer con mucha atención el texto para poder analizar, organizar, captar, interpretar y sintetizar el contenido del mismo. Es decir, aprenden ustedes a desarrollar un proceso de información hasta llegar a emitir un propio juicio crítico con respecto a la lectura que ustedes están teniendo. Recuerden que las ideas implícitas nunca van a estar muy claras, pero van a estar sobreentendidas, es decir, que están ahí, ¿ya? Por ahí pusieron la B y la C. Vamos a analizarle la de acá. La B, este de aquí. Y si optar por una gama apropiada de colores depende fundamentalmente del estado anímico del propietario de un espacio. A ver, dentro del todo el texto, ¿de qué nos está hablando? Nos habla de dos cosas. Primero, nos dice desde el punto de vista sensorial la clasificación de los colores y nos habla sobre lo que un color, las gamas frías con lo que se relaciona, ¿no es cierto? Lo que hace el color, despierta actitudes activas. Entonces, ¿qué más nos está diciendo el texto? El movimiento, la alegría. En este sentido, es importante reconocer las funciones de los distintos lugares de la vivienda para que puedan cumplirse adecuadamente. No nos está hablando sobre el estado anímico del propietario, en ningún momento. No nos está diciendo o no nos da ciertas pistas en el texto para decir es esto. Nos está diciendo otra cosa nos está diciendo. Incluso dice los distintos lugares de la vivienda. No tiene mucho que ver con el estado anímico. Dice el otro, una gama de colores fríos se relaciona directamente con unas condiciones anímicas vinculadas. No, porque no nos está hablando, no nos habla solo de los colores fríos, nos está hablando de los fríos y calientes. Por lo tanto, la opción correcta es la A. La relación anímica entre los colores está determinada por la capacidad de estos últimos para provocar ciertos estados. Es decir, qué va a provocar el estado frío y qué va a provocar el estado caliente en los diversos lugares de la vivienda en donde pueden cumplir adecuadamente su función. A eso se refiere. ¿Cuál es la relación que hay entre las emociones y los colores? ¿Estamos? A eso se refiere el texto, entonces hay que inferir. La inferencia se da de un nivel más alto de la comprensión de lectura porque tienen que conocer, deben tener un conocimiento previo de lo que está hablando. También es una forma de inferir. Si ustedes conocen sobre los colores fríos y calientes, de qué se trata, para qué funcionan, cómo afecta el estado anímico, entonces va a ser un poco más sencillo responder este tipo de preguntas. Las preguntas diferenciales siempre trabajan con sus conocimientos previos. ¿Qué cosas saben sobre lo que les están preguntando? Listo, chicos. Y vamos con la última pregunta, ya para terminar el condumio de este primer bloque de preguntas, porque sí les tengo preparado otro condumio de preguntas que sí están bastantitas, ¿no? Entonces, vamos, resuelvan el ejercicio.
¿Listo? A ver. A ver cómo les fue, muchachos. Interesante, todo el mundo puso la A. Bueno, no todos, algunos. La respuesta correcta es la A. Muy bien, muchachos. Felicitaciones. Por lo menos todo el mundo latinó en la última pregunta, ¿sí? La función del discurso. Bueno, esta pregunta me llamó mucho la atención en la forma como está estructurada porque las funciones del discurso son otras. Son otras las funciones, pero no sé por qué la habrán puesto de esta forma, pero no está muy complicada en descubrir la respuesta, ¿no? Cuando se habla del asunto, viene a ser el tema, la ideología, perfecto, y la intención comunicativa, ¿sí? ¿Cuál es intención? Convencer o, no sé, qué tipo de sensación emocional quiere generar este tipo de texto. Pero si hablamos de función del discurso, tenemos la función expresiva, la función apelativa, la función poética, la función informativa o referencial, función de convencimiento y función de entretenimiento. Y yo me cuestiono mucho este tipo de pregunta porque pues, de cierta forma no está bien estructurada lo que le están poniendo en función del discurso. Relacione los recursos con su idea, porque la función del discurso es otra situación, es un poquito diferente, pero bueno, lo estructuraron así de esta forma, así que hay que seguir con lo que le solicita el SENACID. Bueno, el EAES para que ingresen a la universidad. Listo. Me esperan un momentito porque, a ver, para abrirles, les voy a colocar la otra diapositiva. Ahorita se me fue el internet en esta máquina. Ya. Listo. Ya. Entonces, les voy a abrir el otro documento. El otro documento que tengo acá para continuar con el otro bloque que hay que seguir revisando, ¿ya? Entonces, me esperan un ratito para abrirles la otra diapositiva que está aquí. Esta diapositiva les voy a pasar más luego. Les voy a mandar por un link para que se descarguen. Como son bastantes, entonces por WhatsApp no se les voy a por WhatsApp les voy a pasar el link porque sí está pesada la diapositiva. Esto, se me fue el internet. A ver si es esta de acá, ¿no? Listo, continuamos, ¿ya? Vamos con el siguiente bloque de preguntas de la prueba de ser bachiller. Este es otro bloque que le tenía preparado también, en donde vamos a encontrar otro tipo de preguntas. Bueno, ahí tengo que sacarle una porque esa es de social, no sé por qué la metí acá de... Esta es más de sociales, ¿no? Entonces voy a saltar esta y vamos a la siguiente. Esta sí es de verbal.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? A ver, los leo. La 2, la A, la 2, la A, la A. ¿Por qué ponen la A si está en números? Bueno, y vamos a ver, listo, perfecto. La número 1. Vamos, ¿ya? Pilas. Bueno, nos dice, identifique. A ver, con este mejor. Con este que es más grueso. Identifique el enunciado de una fuente confiable. Ahí nos dice fuente confiable, ¿no? Fuente confiable. Fuente confiable. ¿Ya? Primero, bueno, se pegan la mega de lectura. Sí, la costumbre. Listo. Leen bien la pregunta, por favor. Entonces nos pone el contexto de Borderline, ¿cierto? Este escritor. Luego nos dice la primera fuente, el periodista y crítico literario. Tenemos la primera fuente acá. Voy a poner otro color que se vea un poco más. Ese no se ve. Póngale rojo, ya nada. El periodista y crítico literario Jamie James, autor del libro, esto es importante. Ah. Tenemos, sin embargo, en Internet, existe una página anónima, esto también es importante. Dice, durante su estancia en otro comentario, esto de acá es otra fuente, un usuario sin nombre especula, por lo tanto, esta no es. Y luego su familia, que recibía, esto es importante lo que dice, muy escasa en unas cartas. ¿Estamos? Me imagino que lo tomaron este de acá porque dicen que es la familia. Bueno, como es la familia, debe ser una fuente confiable. Pero ojo, cuando hay este tipo de preguntas, lo que se hace es contrastar la fuente, verificación de la fuente y cuál es más objetiva. ¿Listo? Es lo que buscan en este tipo de preguntas si ustedes saben contrastar fuentes. Primero, vamos desde abajo. Primero, la familia dice que recibió información en unas cuantas cartas, es decir, cartas, pero no necesariamente recibió bastantes, o sea, fueron muy pocas cartas. Por lo tanto, esta información no. El otro comentario encontrado en un sitio web tampoco, porque es un usuario sin nombre, no se identifica, tampoco es una fuente confiable. La de acá, la página tampoco, porque es una página anónima, no es oficial, no nos muestra el autor y tampoco es confiable. En cambio acá, el señor escribió un libro de Rimbaud. Y recuerden que para escribir un libro sí se necesita mucha investigación. Incluso esta persona investigó aquí, investigó acá. Por lo tanto, la respuesta es esta. El enunciado de una fuente confiable. ¿Cuál es la fuente confiable? El autor del libro. Porque para hacer un libro, especialmente biográfico, tiene que hacer una investigación etnográfica muy amplia. ¿Estamos? A eso se refiere este tipo de preguntas. Identifiquen qué fuente es la más confiable, que eso sí les enseñan en los colegios. Eso ven, creo que ven en primero de bachillerato, creo que ven este tipo de contrastación de fuentes, tipo de fuentes, bibliotecas virtuales, etcétera, etcétera. Ahí ven un poco estos temas. Pues aquí tienen que contrastar cuál es la fuente más confiable. Seguro pensaron que la familia, pero tomen en cuenta lo que dice. Recibía información muy escasa en unas cuantas cartas, o sea, no es que tenían
mucha información, era muy poca la información. En cambio, la persona que escribió el libro, obviamente, investigó mucho más. ¿Listo? Siguiente pregunta. No la ven. Chuta, a ver, déjenme ver cómo les ayudo con esto. Bueno, lean ¿cómo es? Les bajo un poquito la parte de las opciones, ¿ya? Uno, dos, tres. Sí se ve tres opciones, creo que son cuatro. Dice, con base en el caso, identifique el eslogan que se debe emplear para la campaña. Sí, eso es lo que les está solicitando. Entonces les voy a bajar un poquito más. Entonces ahí creo que sí se ve un poco, ¿ya?
¿Listo? ¿Cómo les fue, chicos? A ver. 4, 4, 4, 3, 2, 1. Bueno, están bastante divididos acá, ¿no? Vamos a ver. La respuesta correcta es la 3. La 3, ¿no? Listo. Dice, con base en el texto o con base en el caso, identifique el eslogan que se debe emplear para la campaña. María Paz es la jefa del equipo de marketing de una importante empresa de calzado deportivo. Ella ha encargado a su equipo de trabajo de diseñar el eslogan de la campaña 2019 de zapatos para deportes outdoor, o también conocidos como deportes al aire libre. Dado que el texto de la campaña será el centro de atención de vallas publicitarias en toda la ciudad, se requiere que se ajuste a criterios de precisión léxica, sin olvidar persuadir a los clientes para que puedan adquirir esta nueva línea de productos. Dice opción 1, siente la adrenalina, incrementa tu velocidad en cada paso con suelas de goma para un peso más ligero y hormas ajustadas a la medida que te evitarán lesiones. 2, evita el agua, detenga tu entrenamiento con nuestra nueva línea de calzado ligero, transpirable e impermeable. La cosa es que no te detengas. Sal de la rutina, sé el ganador sobre terrenos resbaladizos. Haz que tus pasos alcancen velocidades increíbles con nuestra nueva línea de zapatos para tus pies. Si lo que quieres es correr, acelera tus pasos con nuestra nueva línea de zapatos deportivos para practicar un deporte que te impulsa a hacer más. ¿Cuál es la diferencia entre todos? Que nos está solicitando que se tomar en cuenta el uso que se va a dar a estos zapatos, que es al aire libre, ¿sí? Entonces, primero, las de goma, pues más de la nieve que no, porque no está diciendo que estos zapatos van a tener esa característica de evitar lesiones, sino que son más para el aire libre. O sea, darle referencia al consumidor de que van a estar muy bien estos zapatos al aire libre. Evita que el agua detenga tu entrenamiento con nuestra nueva línea de calzado ligero, transpirable e impermeable. La cosa es que no te detengas. Tampoco porque está hablando específicamente de qué nos da esto. Hay que inferir aquí un poco. Nos habla que estos zapatos no van a permitir que la lluvia te permita que te detengas. Entonces, no necesariamente. Porque cuando se hace tipo de ejercicio al aire libre puede llover o como no puede llover. Pero este tipo de eslogan es un poco más específico al uso que se le va a dar a esos zapatos. Si lo que quieres es correr, acelerar tus pasos con nuestra nueva línea de zapatos deportivos para practicar un deporte que te impulsa a hacer más. Tampoco porque lo que se está buscando es esto de aquí. Esto de aquí es importante. Zapatos para deportes outdoor. Entonces, el eslogan va dirigido a personas que efectúan este tipo de deportes. Por lo tanto, la respuesta es esta. Sal de la rutina, sé el ganador sobre terrenos resbaladizos. Haz que tus pasos alcancen velocidades increíbles con nuestra línea de zapatos para tus pies. Esto es súper importante porque, primero, cuando hablamos de precisión léxica, es decir, el uso adecuado de palabras que están de acuerdo con el concepto que se busca persuadir a los usuarios que efectúan deportes al aire libre. Sé el ganador sobre terrenos resbaladizos. Haz que tus pasos alcancen velocidades increíbles. Con nuestra nueva línea de zapatos. Estos dos fragmentos que están acá son los que van a persuadir a esta persona. Quiere mayor velocidad, pero sin caerse. ¿Vamos? Siguiente ejercicio, a ver, este acá. No sé si la ven, la voy a ampliar un poquito más, ¿ya? Listo, ahí está.
Con base en el texto, identifique la obra literaria, ¿no? Identifiquen a qué fragmento, a qué obra literaria pertenece el fragmento que está ahí. Listo, chicos, a ver, los voy leyendo, a ver cómo les fue. 3, 2, 4. 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3. Bueno, a ver, vamos, ¿ya? La respuesta correcta es la 3. Por supuesto que sí, muchachos. Esta es una obra de Huasipungo con su escritor José de la Cuadra. Y no sé por qué se confundieron. Recuerden que Atahualpa es un poema, no es una obra literaria. Humandá también es una obra literaria, pero no es el contexto adecuado. Y Huyungo es otra obra que es la historia de un negro, una isla y otros negros. Es una obra del escritor ecuatoriano Adalberto Ortiz. Entonces, es importante que repasen obras literarias ecuatorianas, chicos. Les pediría de favor que se peguen una lectura de las obras ecuatorianas, ¿no? Y si no se la pegan la lectura, búsquese por lo menos videos que sea en internet, hay reseñas, cualquier cantidad de información con respecto a la literatura ecuatoriana. Muy bien. Los más trascendentales, la generación de Capital, el grupo de los 30, la época, el romanticismo en el Ecuador, el vanguardismo ecuatoriano. Revisen eso que les estoy mencionando. Bueno, Guasipongo ya es conocido, ¿no es cierto? Muy bien conocido. Dentro de sus personajes son muy conocidos también. Recuerden que José de la Cuadra fue uno de los grandes escritores de la literatura ecuatoriana, ¿ya? Voy a seguir avanzando en este tema. Sigamos. Siguiente pregunta. A ver, le voy a aumentar un poquito más, porque no sé si ustedes lo dan bien, pero le voy a aumentar para que se vea un poquito mejor. Pues ahí está.
¿Listo? La respuesta es la número uno. Bueno, no sé por qué metí esta pregunta, porque esa es una pregunta más de científico. Pero bueno, hablo un poco sobre los espacios intermoleculares, que es un término que se utiliza mucho en la química y la física, para referirse al espacio que existe entre las moléculas, ¿no? En donde al estar en un estado básico de la materia, que viene a ser sólido, líquido, gaseoso, las moléculas pasan por un cambio de estado, cambian también su espacio intermolecular junto con su energía cinética, ¿no? Entonces, si estamos agregando unas cantidades, en este caso como sólidas, se van a diluir y su espacio intermolecular se empiezan a generar. Continuamos. Listo, chicos, a ver cómo les fue. Parece que está muy bien, ¿ah? Parece que no tiene inconveniente con este tipo de preguntas. Correcto, la número uno, la Eneida. La literatura clásica y literatura romana lo ven en primero de bachillerato. Ahí ven todo esto. Cuando Virgilio era más conocido por su poesía, ¿no? Era un poeta romano. Aparte de la Eneida, escribió las bucólicas y las geórgicas. En la obra de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, aparece como su guía a través del infierno y del purgatorio. Él se formó en las escuelas de Mantua, Cremona, Milán, Roma y Nápoles. Se mantuvo siempre en contacto con los círculos culturales más notables
En realidad era una persona muy inteligente porque estudió filosofía, matemáticas y retórica. También se interesó por la astrología, la medicina, la zoología y la botánica. Em, Fue influenciado por Epicurio y él evolucionó hacia un platonismo místico, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de Roma. Él fue creador de una grandiosa obra en la que se muestra como un fiel reflejo del hombre de su época, con sus ilusiones y sus sufrimientos a través de una forma de gran perfección estilística. Él nació el 15 de octubre del 70 antes de Cristo y murió el 21 de septiembre del 19 antes de Cristo, ¿no? Un poco de información con respecto a Virgilio, que es un referente para la literatura clásica de aquel tiempo. Siguiente pregunta, a ver, ¿cómo les va con esta? ¿Listo? Muy bien. A ver, muy bien, la mayoría puso la 2, la 2, la 2, la 2. Correcto. Muy bien, la respuesta es la número 2, igual que el otro ejercicio, ¿no? Hay que inferir un poco, determinar cuál es la opción correcta. Muy bien, la idea implícita del texto. Entonces, es fundamental cuidar el planeta Tierra en el que habitamos, ¿cierto? Aquí nos menciona mucho de qué tamaño es la Tierra, grande, pequeña. Y aquí tiene una imagen tomada desde el satélite. En el centro de esta fotografía pueden observar un diminuto punto de color azul. Ese es nuestro planeta. Ahora que estamos aquí, vamos flotando en un universo con una estrella. Pero saben que alrededor de todo este espacio enorme que rodea el puntito de color azul que somos, no hemos encontrado otro lugar donde vivir. De este lugar depende todo lo que cada uno es y tiene y qué le estamos haciendo a este lugar. Entonces, esta es una reflexión en una conferencia y qué mensaje nos está enviando, porque no hay otro lugar donde nos podamos ir, porque aquí nos dice, este lugar depende de todo lo que cada uno es y tiene y qué le estamos haciendo a este lugar. Por lo tanto, estas dos ideas que están acá
son importantes. Solo con estas dos ideas ya obtengo la respuesta. ¿Listo? Siguiente ejercicio. A ver. El último para ir terminando y cerrando el segundo bloque de estas diapositivas. No sé si lo ven. Está medio, se me fue media pixelada. Espero que sí la entiendan. Muy bien, muchachos. Ya para ir cerrando, la respuesta correcta es las 3. Muy bien. Propósito del autor, qué es lo que nos quiere dar a conocer, qué es lo que nos quiere comunicar con respecto al fragmento. Está acá. Entonces, lo que acá se ve es mucho de angustia, de acuerdo a lo que nos está escribiendo, lo que están pasando. Entonces, la desesperación y la desesperanza. Entonces, por tal motivo, la respuesta es la 3. Listo, está más claro que el agua. Bueno, muchachos, hasta aquí nos quedamos. Para que puedan ingresar a su otra clase, ya son las 5 de la tarde. Pueden retirarse, muchachos. Gracias. Nos vemos la próxima.